exposición va a ser una exposición a vuelo de pájaro, hoy diríamos drónica, ¿no? Por arriba. Y les dejo materiales para que ustedes puedan después sí profundizar. Acá lo más interesante no es lo que diga yo, sino lo que ustedes después pueden profundizar con un documento específico de la Pontificia Academia para la Vida, que se llamó, que les va a hacer llegar Joaquín, yo ya se lo pasé a él, el PDF, que se llama precisamente el embrión humano en la fase preimplantatoria. ¿Por qué en la fase preimplantatoria? Porque ya vamos a ver que hubo algunas discusiones y alguna toma de posición de algunos científicos respecto del periodo preimplantatorio, que por supuesto es el periodo más frágil, más expuesto, pero eso no cambia la condición humana. Si me permiten, entonces voy directamente a la presentación. Ustedes pueden ver lo que yo tengo en pantalla ahora. Sí, padre, se ve. Perfecto, sí. Cuando hago una pregunta así, por favor, alguno que me conteste, no es una pregunta retórica, sino que yo no estoy viéndolos a todos ustedes. Entonces, si me hacen así, no los veo. Si no, yo le digo cualquier cosa. Perfecto, muchísimas gracias, Joaquín, muy amable. Bueno, esta es la presentación entonces. Dicen que es de cortesía en una presentación comenzar con una especie de índice de lo que uno va a exponer, aunque más no sea para bajar la ansiedad de los participantes diciendo, bueno, ya falta menos para que termine este hombre. Lo que voy a presentar es la cuestión de la dignidad humana, los sistemas éticos que están por debajo, sosteniendo las consideraciones sobre la dignidad humana, y después dos elementos. Uno es el informe Warnock, que fue decisivo al momento de señalar estas condiciones del embrión y preembrión, y la respuesta del magisterio, que va a ser muy breve porque el resto lo tienen ustedes. Bueno, es muy importante para poder determinar qué se hace con el embrión en el conflictivo tema del aborto o su manipulación científica, sea utilizado como líneas de investigación en medicina, sea para la fertilización in vitro, qué dignidad lo asiste. Y también determinar cuál es el momento propio del inicio de la vida humana. Si bien hay un proceso, este proceso tiene un punto inicial, no es un indeterminado que poco a poco se le va como agregando condiciones o méritos que lo terminan transformando en humano. Porque hay un principio del análisis lógico que es el ser es y el no ser no es. Lo que no es desde el inicio nunca lo será. Entonces, si ya les voy dando una pista, si el ser es y el no ser no es, y si no es desde el inicio nunca lo será, ¿cuál es el momento del inicio de la vida humana? Es clave para saber a partir de qué momento se deben custodiar los derechos humanos. Y acá surgen cuatro preguntas que uno podría hacerse despojadamente, ¿no? O sea, más allá de cualquier postura ética y por supuesto religiosa o política o ideológica. La primera pregunta que cabe hacerse es, ¿tiene la misma dignidad un embrión que un adulto? La segunda, ¿esta dignidad es una condición que posee el individuo y que por lo tanto obliga? Ya vamos a ver al final, yo uso una expresión, la dignidad humana es autoportante, es decir, uno la posee y la exhibe como clave de ingreso a la humanidad porque uno mismo la posee,
o es una concesión del pacto social y cambiante, es decir, quien me asigna la condición humana no depende de mí, sino de una sociedad que me reconoce o me rechaza y que puede cambiar esto. Esta es otra postura. Muchos dicen, bueno, a este lo reconocemos como humano y a este no. Y la última pregunta, ¿quién ejerce esa potestad de asignar o quitar la dignidad humana? Entonces ese es un poco el planteo que va a venir, porque ustedes se dan cuenta que dependiendo de estas 4 preguntas, depende de las acciones que se siguen como consecuencia. Si tiene la misma dignidad de un adulto, entonces no podré disponer de su vida, no podré manipularlo, no podré investigarlo sin consecuencias éticas. Estoy obligado a una serie de principios, por ejemplo, a consultar a quien puede ejercer en su nombre la objeción o la libertad, y como profesional médico, como profesional de la investigación, eh, tengo un marco de referencia superior a mí mismo. Si es una concesión social, bueno, entonces tendré que ir a la autoridad pertinente y decir, bueno, ¿a partir de cuándo consideramos humano? Y bueno, pactemos. Para mí es el momento de fecundación. No, no, y si pactamos que mejor sea a los 15 días, y no, ¿por qué no a los 3 meses? O que es cuando termina de formarse y ahora es fundamentalmente maduración y crecimiento. O no, no, mejor a partir del momento del parto. Es decir, ¿quién determina? No, no, atengámonos a las leyes internacionales, por ejemplo, la Carta de los Derechos Humanos. Bueno, pero digo, pues yo puedo ampliar la autoridad de quien emite, pero ¿tiene potestad? ¿Hay alguien, alguna institución que tenga la potestad para determinar quiénes son humanos o no? La respuesta a estas preguntas sobre si alguien es humano o no va a encontrar una divisoria de aguas. Y esta divisoria de aguas es la ley de Hume. Ustedes recordarán que David Hume es un filósofo inglés del 1700. Él es empirista, es decir, para él solo hay conocimiento objetivo de lo que percibo por los sentidos. Lo que no percibo por los sentidos no es objetivo. Por eso él dice, la ciencia dura es una ciencia objetiva, pero de las humanidades es totalmente subjetiva, porque yo puedo en la realidad coincidir con que algo sea blanco o negro, o que tenga tal medida o tal peso. Eso es una cuestión objetiva. Pero que sea bueno o malo ya es una cuestión subjetiva y por lo tanto indeterminable, no se puede conocer. La ley de Hume dice fundamentalmente va a generar en la consideración de las personas, si son o no personas, va a hacer una doble vertiente. Una son los llamados no cognitivistas, son los que no reconocen una moral objetiva. ¿Por qué es importante? Porque la objetividad hace que los diversos sujetos coincidamos en ella. Es muy complicado lo que estoy diciendo, se entiende. O por lo menos mi intención, no sé si soy todo lo claro que quisiera. Eh, por ejemplo, si algo pesa 2 kilos, vamos y lo pesamos, y por más que a uno le parezca que pese 1,8 kg y a otro 2,6 kg, lo pesamos y ante la objetividad de la balanza sabemos que pesa 2 kilos. Eso en las ciencias físicas, digamos. Pero estas ciencias físicas no pueden medir el bien y el mal, porque eso no es cuantificable de manera racional, por lo menos para ellos.
esta falta de objetividad en la valoración de lo bueno y de lo malo hace que necesariamente caigamos como recurso, porque necesitamos tener bienes y males en común, si no, ¿cómo viviríamos como sociedad? Si yo creo que robarle la cartera a alguien está bien y otro piensa que está mal, esa sociedad totalmente subjetivista viviría en un conflicto constante. Por eso hace falta que haya una ley objetiva. Ahora, si es imposible volver objetiva la ley, ¿cómo la volvemos Padre, objetiva? padre, Que no es, dice mediante ahora, una vez que la mayoría lo concipificó como malo, el padre. ¿Me escucha? no. Bueno, decía que Hume niega la posibilidad de conocer racionalmente el bien y el mal. Por eso él forma parte de los no cognitivistas. Y dice, no es posible conocer objetivamente, racionalmente, el bien y el mal, simplemente porque el bien y el mal no son cuestiones físicas. Y él solo acepta el conocimiento racional a partir de los datos aportados por los sentidos. Ahora la pregunta es la siguiente. Como sociedad tenemos que convivir y tenemos que compartir qué está bien o qué está mal. Si yo robo a alguien y pienso que está bien y la persona piensa que está mal, evidentemente en esta sociedad va a haber un conflicto, un serio conflicto, donde a falta de razones va a irrumpir la violencia social. Por eso dice Hume, bueno, a ver, si no es por la objetividad, objetivemos el bien y el mal, es decir, como sociedad, determinemos qué es bueno y qué es malo, y una vez que está determinado, se vuelve objetivo para el resto. O sea, quien determina quién es persona y a partir de cuándo hay que defenderla, va a ser el contexto social, el pacto social. Por otro lado, existen los cognitivistas, que por supuesto entienden que es posible conocer objetivamente el bien y el mal. ¿Y dónde se conoce el bien y el mal? ¿Cuál es el punto objetivo donde todos los hombres nos encontramos? Donde todas las personas compartimos en lo que se llama la ley natural. A ver, parece una antiguaya hablar de ley natural, no hablemos de ley natural, hablemos de condición humana compartida. La condición humana compartida son aquellas notas que acompañan a la condición humana y que le son necesarias para su desarrollo. Por ejemplo, el ser humano es un ser social, de manera que todo lo que favorezca la vida en sociedad tiene que ser bueno. ¿Qué cosas, por ejemplo, favorecen la vida social? Y, por ejemplo, una de las cosas que favorece la vida social es el respeto por el otro y por la propiedad privada del otro. Porque en el ejemplo que yo les ponía antes, si yo a alguien me apropio de la computadora o del teléfono, supongan que yo logro agarrar así ahora y quedarme con el teléfono o la computadora desde la cual están viendo esto, va a suscitarse un conflicto entre ustedes que van a decir, oiga, padre, eso es mío,
Y yo que voy a decir, no, eso me pertenece. Entonces, si no se respeta la propiedad privada, no se favorece la vida social. Y todo aquello que afecte la vida social va a traer conflicto al individuo. Y por eso tiene que ser malo. Por eso no hay una sola sociedad que haya considerado que el robo es algo bueno. Pero no digo solamente las sociedades de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las culturas. Digo también las revistas científicas de última generación. ¿Qué es lo peor que puede hacer un científico duro? El plagio. Si uno plagia una idea, no le publican nunca más en ninguna revista. ¿Por qué el plagio es algo tan condenado? Porque es considerado malo. ¿Se entiende? Hay una punición sobre una conducta de apropiarse de algo que no le pertenece a la persona. Y esto genera conflictos. Si no, míralos a Tesla y a Edison, o míralo a Marconi y a Graham Bell. Pregúntale a esos científicos si el apropiarse de la idea del otro es bueno o es malo. Por eso ninguna, mire, desde el Código de Hammurabi, que es el código civil más antiguo que tenemos escrito, hasta nuestros días, nunca robar ha sido considerado algo éticamente correcto. O, por ejemplo, si la condición humana lleva una convivencia social, lo primero que tiene que garantizarse, ponerse, es la intangibilidad de la vida de los que forman parte de esa sociedad. ¿Por qué? Porque si estoy llamado a vivir en sociedad y la sociedad de la cual formo parte pone en peligro mi vida, es en contrasentido. De manera que garantizar el bienestar de los sujetos es un signo de condición humana. Hace poco leí que a una profesora de antropología le preguntaron, sus alumnos, cuál era el signo, el gesto más antiguo que denotaba la condición humana, pensando los alumnos que sería algún tipo de cerámica o algún utensilio o alguna cuestión muy arcaica que denotase que había pasado el hombre por ahí. Y sorprendentemente esta profesora respondió, el signo más antiguo es un fémur roto y soldado. Se encontró un hueso fémur roto y soldado. Y ella explicó por qué. Dice, ahí tuvo que haber una comunidad que alimentó, que cuidó, que se detuvo para proteger la vida de uno de sus miembros. Porque si uno tiene un fémur roto y a la sociedad no le importa, lo dejan y la persona se muere con su fémur roto. Si el fémur había solidificado, había soldado nuevamente, era un signo de que alguien se había ocupado de él. Y por lo tanto, ocuparse de él era para esta antropóloga, este fémur, el signo más antiguo de la condición humana. También, y acá me valgo de ay, se me escapa ahora el nombre, eh, Noah, el que escribió De animales a dioses. Es un antropólogo de origen judío, él es judío de origen, pero es agnóstico, que escribió varios libros. El primero fue De animales a dioses.
donde él dice, una de las primeras cuestiones humanas de la convivencia fue el establecer la necesidad de la verdad, porque una comunidad funciona y su entramado se hace más fuerte en la medida en que hay confiabilidad. Por eso la mentira rompe, diluye los vínculos sociales. De ahí que nunca la mentira, o digamos en ciencia, el falsear las ideas, el dar datos falsos, en las revistas de investigación también se condena tanto como el robo de ideas, tanto como el plagio, se condena el falsear los datos. Y dice, Yuval Harari es el autor, Yuval, Y-U-V corta A-L, Yuval con H, Harari. Yuval Harari, de animales a dioses. Hace un desarrollo de la antropología. Y dice, la mentira nunca ha sido buena para la humanidad, porque la mentira lleva al otro al error, y llevar al otro al error puede costarle la vida. Entonces, cuando el cognitivismo lo que dice es, hay conductas que se derivan de la condición humana social, de vivir en sociedad, como el respeto por la propiedad del otro, el respeto por la vida del otro, el respeto por la verdad, que están en todas partes y en todos los momentos. Miren, los que pertenecen a la corriente del incanato, toda la corriente quichua, saben que existen principios, ama yeya, ama suya, y ama no sé cuánto, que es no seas ladrón, no seas flojo, no seas mentiroso. Y ellos lo tenían mucho antes de estar en contacto con la colonización hispánica. De manera que muestra que culturas diferentes, en momentos diferentes de su historia y de su desarrollo, llegaron a las mismas conclusiones éticas, donde ser perezoso, ser mentiroso, ser ladrón, ser asesino, era algo condenable. Pero acá tenemos, y por eso lo cito, tenemos las dos posturas básicas. Es decir, si yo soy no cognitivista, la dignidad humana depende de un conjunto de personas o de instituciones que deciden quién es humano y quién no. Del otro lado, la corriente cognitivista va a decir, no somos nosotros quienes decidimos. Está impresa en la condición humana lo que es bueno y lo que es malo. Ya está decidido, no depende de nosotros decidirlo. Porque ustedes se dan cuenta el peligro que significó en la humanidad cuando alguien decidía quién era humano y quién no era humano. Y les doy algunos ejemplos. Cuando los griegos se entrenaban cazando hilotas, ¿sí? Los hilotas eran sus esclavos. No estaban considerando a los hilotas humanos, los consideran de una menor dignidad que ellos. Siempre el que ejerce el poder es el que se incluye dentro del humano y excluye al otro como inhumano. Algo parecido habían hecho durante la esclavitud de los pueblos afroamericanos, que no los consideraban humanos. Por eso, cuando a veces me causa un poco de enojo, cuando algunos decían, bueno, pero cuando llegaban los bautizados, llevaban los pobres cargamentos de esclavos africanos y los bautizaban inmediatamente. ¿Por qué los bautizaban inmediatamente los misioneros?
porque era la única forma, si eran bautizados, de reconocer que eran humanos. No había duda. ¿Se acuerdan que la gran pregunta en tiempo de la esclavitud era, ¿haben anima? Es decir, ¿tienen alma? Si tienen alma, decían, son humanos y entonces son súbditos del rey y los amparan los derechos de protección del rey de España. Por eso los bautizaban, aunque nadie entendiese lo que significaba el bautismo. Era como darle la green card a los pies mojados, ¿no? Había que hacerlos ciudadanos, y el modo de hacerlos ciudadanos del Reino de España era bautizándolos. Pero era un recurso no pastoral, mucho menos religioso, era un recurso para que les reconozcan los derechos humanos que los asistían si estaban bautizados, porque eso sacaba de toda duda el hecho de reconocerles la condición humana. Bueno, vamos a ver ya más específicamente el momento. ¿Qué va a decir la ciencia respecto de estas cuestiones? Esperen que... Ahí está. Bueno, aquellos que saben un poquito de biología saben que en el momento de la fecundación, cuando toman contacto la membrana del espermatozoide con la membrana del óvulo, o sea, hay una zona previa, que es la zona pelúcida. La zona pelúcida, imagínenla como una especie de gelatina que está pegada a la pared de la célula huevo. El espermatozoide cambia de dirección, ya no tiene movimiento en flagelo, sino que tiene el movimiento helicoidal, como un sacacorchos, para tratar de penetrar esa zona pelúcida con un ácido que tiene particular y tomar contacto membrana a membrana. A partir del contacto de la fusión de las membranas, ahí ya dejan de ser gametos individuales. ¿Por qué? Porque se funden las membranas, se cambia la polaridad del oocito, de manera que al principio, supongamos que tenía carga negativa y el oocito carga positiva, entonces se atraían como dos imanes que convergen. Pero cuando toca la primera vez la membrana con la otra membrana, se pone de la misma carga que el espermatozoide. Y entonces, ¿qué hace? Todos los demás espermatozoides son rechazados, como si yo trato de juntar dos imanes con la misma carga. Una cosa es unir dos imanes con cargas diversas y otra es unir dos imanes con cargas con la misma carga. Lo primero es muy fácil porque se atraen, lo segundo es prácticamente imposible. Esto es para que no haya poliespermia, es decir, para que no haya muchos espermatozoides aportando su carga genética y activando al cigoto. A partir de la fusión de membranas y de la incorporación del pronúcleo paterno en el interior de la célula huevo, va a haber un conjunto de cambios. Por ejemplo, se van a empezar a activar el citoplasma. Por ejemplo, se van a activar las mitocondrias. Las mitocondrias, acuérdense, son las organelas que aportan la energía. Van a empezar a cogobernar el pronúcleo paterno y el pronúcleo materno. No es un intruso el pronúcleo paterno, tienen funciones de gobierno dentro de esta nueva realidad. Y esto, la fusión de membrana a membrana con la fecundación, el inicio de la fecundación, va a darle a los gametos, que dejan de ser tales, una nueva direccionalidad. Ahora empieza a ser algo distinto de lo que era en su momento. Ya no es más gametos, sino un nuevo ser
en lo que en medicina llamamos un efecto en cascada. Se llama efecto en cascada porque, así como la cascada, una vez que uno pasó cierto ángulo, ya no puede volver atrás. Acá, una vez que se llegó a cierta etapa del proceso, ya no hay vuelta atrás. Y estos cambios son regulados por esta nueva entidad, y si hablo de entidad, si hablo de ente, hablo de este nuevo ser, que va a establecer cambios autónomos. Yo no necesito agregarle nada. Continuos y graduales. Autónomos porque se mueve por sí mismo, autónomos. Continuos porque de suyo sigue un proceso. Una cosa va a disparar a la otra, que va a disparar a la otra, que va a disparar a la otra. Esto en continuidad, no es que se detiene y tengo que volver a activarlo. Es continuo. Y gradual, es decir, de las células totipotenciales se van a empezar a diferenciar en embrioblasto y trofoblasto. El embrioblasto va a empezar a formar el embrión propiamente dicho, el trofoblasto va a empezar a formar toda la placenta, el cordón, todo lo que acompaña. Después se van a formar en el embrioblasto el ectodermo y el endodermo como tejidos. Estos tejidos se van a ir especificando, van a especificarse después en células, en órganos y en sistemas, como el sistema digestivo o el sistema osteoarticular o el sistema muscular o el sistema cardíaco. Por eso son graduales. Ahora, estos cambios externos que yo voy a poder constatar a partir de ese punto cero, hacen visible, son la expresión de este nuevo ser humano. La ciencia, ¿qué puede constatar? Estos cambios es lo que puede constatar. La ciencia no puede constatar un nuevo ser, porque el ser es un concepto metafísico. Es decir, más allá de lo físico, no lo puedo constatar por las ciencias duras. Yo constato los cambios que expresan esa nueva ontología. ¿Por qué? Porque la dignidad humana no se ve por el microscopio. Adquiere una nueva teleonomía. Y les explico un poquito. Los gametos, telos nomos, significa un nuevo rumbo, un nuevo objetivo. Se mueve hacia un nuevo objetivo por sí mismo. Esto significa. Los gametos tienen un objetivo propio. ¿Y en qué consiste ese objetivo propio? ¿Cuál es el sentido de la existencia de un gameto? Transmitir material genético de uno de los padres y combinarse con el otro. Ahora bien, una vez que se han combinado ambos, una vez que ha comenzado la fecundación con el cierre de la membrana a otros y la activación del citoplasma consecuente, que se acidifica, y esto avisa a las organelas que tienen una nueva función, a partir de ese punto de recombinación va a surgir una nueva teleonomía. Ya la teleonomía de los gametos ya logró su cometido, pero ahora empieza un objetivo nuevo. Y este objetivo nuevo, esta nueva teleonomía, responde a un nuevo ser. Esto es lo que decía la filosofía y la teología clásica: el obrar sigue al ser. ¿Por qué? Porque si de la unión de los gametos surge un nuevo modo de obrar, es porque hay una nueva realidad ontológica. A ver,
¿Qué significa lograrse al ser? Significa que yo, porque soy, hago. Porque soy humano, puedo hacer tal cosas. Entonces quiere decir que si yo no hago, no soy humano. No, porque el hacer es la expresión externa del ser. Por ejemplo, yo puedo estar en estado vegetativo persistente, no puedo hacer nada de lo que hace un humano y sin embargo sigo siendo humano. Por eso lograr sigue al ser. Lo principal es el ser. Miren, a mí me gusta decirle a mis alumnos, imagínense una locomotora con sus vagones, quien va traccionando, quien pone en movimiento a los vagones es el ser. Y los vagones que son traccionados son el obrar. Yo puedo obrar esto o esto o esto gracias a que hay una locomotora que tira, que me da una dirección. Si yo no tuviese el ser, no tendría. Pero yo podría ser que desprendo este vagón y desprendo este vagón, y sin embargo la locomotora seguiría andando, porque el ser es donde radica la dignidad humana, no en el obrar, sino en el ser. Por eso, a la pregunta inicial, ¿es fruto de un pacto social? ¿Determinamos nosotros quién es humano y quién no lo es? No, porque el pacto social es circunstancial. Ahora nos ponemos de acuerdo en esto, pero durante la Alemania nazi nos podíamos poner de acuerdo con que uno podía disponer de la vida de los judíos o de los polacos o de los homosexuales o de los gitanos, porque el pacto social es que la mayoría había aceptado determinada cosa. El pacto social es circunstancial y es caprichoso. Siempre desampara a alguno. Por eso debe apoyarse en algo, una condición compartida por todos los humanos de todos los tiempos, en todas las culturas y en todos los lugares. No puede depender de una autoridad externa. No puede ser que las Naciones Unidas me diga, mire, tal estado es persona y en tal estado ya no es persona. La condición de persona reside en cada existente humano. Si existe por sí mismo, si se sostiene por sí mismo, es persona y por lo tanto es digno. Acá cito a Mary Warnock. Mary Warnock era una antropóloga, filósofa y especialista en educación. Estuvo al frente de 2 informes. Por eso cuando busquen informe de Warnock tengan cuidado porque hay uno que es sobre la educación y la inclusión en la educación y otro que es sobre el inicio de la vida humana. En el año 84, el Reino Unido llama a una reunión para determinar, acuérdense que eran los años 78, había nacido Louis Brown, una normativa que regule la fertilización in vitro y la investigación en embriones. Ellos establecen de un modo, un pacto también, que hasta el día 14 los investigadores podían disponer de lo que ellos llaman preembrión, y luego de esa fecha hay que reconocerles derechos. No dice nada de qué es antes, si antes no es humano, ¿qué es? ¿Y cómo puede ser que de un no humano surja en un punto un humano? Porque en los gametos, por lo menos fue la combinación de 2 distintos, pero acá hay un continuo entre la mórula preimplantada y la implantación. No hubo un cambio de ser. ¿Un cambio de forma? Sí. ¿Hubo un cambio de funciones? Sí. ¿Pero hubo un cambio de ser? No. Los cambios son cambios
que se van sucediendo detrás de la misma atracción del ser. Es decir, en el ejemplo de la locomotora, es como si yo le voy agregando vagones. Pero los vagones que le agregan no hacen que el tren sea tren. Lo que hace que el tren sea tren es la locomotora que empuja, el ser. Miren, les cito, por ejemplo, para que vean la forzatura que tienen que hacer, cómo tienen que forzar las palabras. Estas son citas textuales de las recomendaciones. En el punto 44 dice que se puede llevar a cabo la investigación en embriones hasta el fin del día 14 después de la fecundación. ¿Sí? En el siguiente va a decir que será delito utilizar como investigación más allá del día 14. Es decir, ¿por qué el día 14? ¿Qué tiene el día 14 que hace que un mismo ser cambie de ser? Bueno, algunos dan estos argumentos. Dicen, bueno, si no está implantado, se puede perder. Bueno, pero si también se puede perder un chico por inanición, también se puede perder un chico por muerte súbita. No es que esperamos para definirlo como humano. Sabemos que es humano, es un humano con una patología, pero no es un no humano. Ahora, eso sí, después del día 14 se vuelven inflexibles. En una parte del informe lo dice. Dice, bueno, a ver, seamos prácticos. Así, son ingleses, ellos no van a ocultar las cosas, lo dicen con toda claridad. Necesitamos una ventana de tiempo para que nuestros investigadores puedan progresar en la ciencia. Todavía no está formado el tubo neural, todavía no hay resabios de ningún aparato sensible, todavía no hay ninguna sensación, ningún sufrimiento. Bueno, dispongamos entonces hasta el día 14. Pero como a partir del día 14 se forma el tubo neural, que es la esencia de lo que después va a ser el cerebro y la columna, y puede haber algún tipo de sensación, bueno, a partir de ahí lo consideramos persona. De nuevo, no ponen el acento en lo que es, sino en las apariencias, ya sea el lugar que ocupan, ya sea por las nuevas formas. Pero lo que a mí me define como humano no son mis formas. Lo que me define como humano es mi ser. Y este último punto, 62, habla de la no existencia de un derecho de propiedad sobre el embrión. ¿Por qué no es propiedad? Porque no es una cosa. Lo que está diciendo es que nadie lo puede poseer porque no es una cosa, es una persona. Entonces, ven como están forzando, en este ida y vuelta, están forzando la idea porque son conscientes de que hay un continuo, pero aceptar que es un continuo le impediría hacer investigación sobre embriones. Y esto es lo que no quieren evitar. Ya en el año 79 había aparecido un artículo en la revista Scientific American del año 79, Grobstein había hablado de un embrión preimplantado. Pero una cosa es un embrión preimplantado y otra cosa es un preembrión. Un preembrión es hablar de un prehumano. Hablar de preimplantado simplemente está diciendo que todavía no fue implantado, pero no le niega la condición de embrión humano. En cambio, si uno habla de preembrión, ya le estoy quitando dignidad humana. Esta clasificación va a consagrarse en el año 84 en la Conferencia del Cairo sobre población, donde va a introducir por primera vez el concepto de preembrión, que sería en paralelo un prehumano, es decir, un no todavía humano, y por lo tanto no cuenta con los derechos que asisten a toda persona humana. No estoy obligado a respetarlo
en el sentido alemán del término respeto. Respeto en alemán conjuga dos palabras, es Ehrfurcht. Ehre es honor, honra, y Furcht es temor. Entonces el temor a herir la honra del otro, eso es el respeto. El detenerse por respeto a la honra que el otro se merece. En el concepto preembrión estoy anulando esa honra, esa dignidad. La Iglesia respondió con este documento que ahora les va a pasar Joaquín, que es de la Pontificia Academia para la Vida, el embrión en la fase preimplantatorial. Está muy bien fundado desde el punto de vista médico, embriológico, muy bien explicado desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista antropológico, las cuestiones que hacen al individuo, las cuestiones que hacen a la razón, las cuestiones que hacen a la dignidad humana. Léanlo, son pocas páginas y lo van a usar como un elemento probatorio, ¿no? Así que bueno, yo con esto cumplí